La máquina del tiempo. Hay en revolución. Hola, esto es La Máquina del Tiempo y hoy traigo algo especial. Se trata de la ponencia que he presentado esta semana en el 12º Simposio de la Asociación Española de Americanistas que ha tenido lugar en la ciudad de Málaga. Esta asociación, que cuenta con 42 años de historia y que agrupa a lo más granado del americanismo español, ha considerado oportuno presentar una mesa dedicada a la inteligencia artificial como metodología de investigación y docente. Como algunos colegas y compañeros estaban interesados en escuchar esta ponencia, me ha parecido oportuno exponerla también aquí a través de este canal para ponerla a disposición de todo el mundo. Hace unas semanas, cuando me puse a revisar los papeles para el simposio, me encontré que este era el título que había remitido originalmente y lógicamente me eché a las manos a la cabeza porque me di cuenta que era un verdadero disparate intentar verter en 15 minutos, que es lo que se suele tener de tiempo en un encuentro de este tipo, toda esta información. Por lo tanto, decidí que lo que iba a hacer era presentar las herramientas de investigación, algunas de las herramientas de investigación que he desarrollado y de una forma mucho más rápida los usos docentes que yo le doy a la inteligencia artificial. Sin embargo, antes quise hacer una pequeña reflexión, y es que había consultado en varias ocasiones herramientas de inteligencia artificial preguntándoles cuál era el principal tipo de consultas que los usuarios suelen hacerle. Y lógicamente me encontré que los temas académicos ocupan una posición bastante significativa. Sin embargo, esas mismas fuentes me aclaraban que eran consultas hechas principalmente por los alumnos y por sus familias, no tanto por los propios docentes. Esto no significa nada en realidad, es una cuestión puramente estadística. Hay muchos más alumnos, hay muchas más familias que docentes, por lo tanto tendrán que hacer más consultas. No obstante, de mis conversaciones, de la percepción que se siente, observo que los docentes, no mayoritariamente, no en un número muy elevado, pero sí en un número suficientemente representativo, sienten una suerte de recelo hacia las herramientas de inteligencia artificial. Preguntándome por qué este recelo, pues se me ocurren tres ideas o tres posibles razones. La primera es, desde luego, el desconocimiento. Este señor que sale aquí se llama Sundar Pichai, es el CEO de Google. De informática este hombre debe saber bastante. Y hace unos meses, cuando le hicieron una entrevista acerca de la inteligencia artificial, le preguntaron cómo funcionaba en realidad la inteligencia artificial y él reconoció que no lo tenían nada claro. Es más, que le llaman a este mecanismo la caja negra en Google, y esto evidentemente lo dice un señor que sabe bastante del tema, así que un docente corriente español o de otro país tampoco tiene por qué tener muchísima más información que él. A partir de aquí surge otro problema, y es el siguiente. Al otro lado de las bancas, al otro lado de los pupitres, están los llamados nativos digitales, a los que se les atribuye o les atribuimos un mayor conocimiento de las cuestiones informáticas que nosotros mismos, y por lo tanto, por esta misma razón, creemos o asumimos que van a manejar las herramientas de inteligencia artificial con mucha más pericia que los docentes. De aquí surge el problema de la sospecha de que están utilizando fraudulentamente esas herramientas y nos están vendiendo la moto, lo cual no contribuye a generar entre los docentes una imagen positiva de la herramienta inteligencia artificial. Por último está el concepto de la amenaza. No me refiero evidentemente a la amenaza de que nos puedan quitar nuestros puestos de trabajo. Bueno, en España por lo menos el 90% de los docentes somos funcionarios y no creo que nos puedan quitar nuestro puesto de trabajo, pero lo que sí nos quitan es la autoridad. Nosotros, que no seremos el colectivo mejor pagado del mundo, al menos lo que sí tenemos bastante claro es que gozábamos de un cierto prestigio intelectual, y ahora estamos escuchando todo el rato: profe, ChatGPT dice una cosa que no es lo que tú dices. Evidentemente nos están quitando la autoritas, y lo peor es que seguramente ChatGPT tiene razón. ¿Y ante esto qué tenemos que hacer? Bueno, pues básicamente mantener la calma. No es la primera vez que esto ha sucedido, ya pasó antes, concretamente en el siglo XV, cuando Gutenberg crea la imprenta de caracteres móviles. Una oleada de temor recorrió las universidades europeas. ¿Por qué motivo? Porque la ciencia, el saber, quedaban
desgajados de las cátedras. Ahora la ciencia y el conocimiento iba en esos libros abaratados por el nuevo invento, cargados de fake news y sesgos y al alcance de cualquiera. 400 años después se generó otra crisis. Es cuando Graham Bell crea el teléfono, al elemento o invento al que se le acusa de ser perjudicial, puesto que iba a atacar la sociabilidad de las personas y al mismo tiempo era una amenaza para la intimidad de las mismas. Es curioso que estos dos argumentos son los que utilizamos muchos padres cuando hablamos con nuestros hijos acerca del uso incorrecto de sus teléfonos móviles. Según parece, estos argumentos llevan siendo esgrimidos los últimos 120 años. Creo que sería conveniente que este último dato no lo divulguemos mucho entre adolescentes porque nos va a restar autoridad a los padres. En cualquier caso, ¿qué solución existe a este problema? Yo creo que evidentemente está clara. Se trata simplemente de conocer la herramienta y perderle ese miedo. Sabiendo cómo funciona, quizá podamos ser capaces de descubrir mecanismos para evitar los problemas que nos puede acarrear. Aunque después de acabada la ponencia no me queda muy claro que conocerla nos quite el miedo, pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que estamos obligados a conocer muy bien esta herramienta. Hasta aquí la reflexión y ahora sí nos metemos en la harina de la ponencia. Como quedó dicho al principio, tenía pensado organizar la ponencia, la información en dos bloques. Por un lado, lo que sería el entrenamiento para la investigación y por otro lado, el uso como auxiliar docente de la inteligencia artificial. Empezamos con el entrenamiento para la investigación. Lo primero que hice cuando conocí la nueva herramienta era preguntarme cómo podía emplearla en beneficio de mi trabajo y supuse que habría dos campos importantes: el análisis de grandes volúmenes documentales y de volúmenes bibliográficos. Pero primero tengo que reconocer algo importante, y es que, aunque he puesto a este capítulo el título entrenamiento, nosotros me refiero a los docentes de ciencias sociales, de cualquiera de las ramas, no entrenamos a las inteligencias artificiales porque ni tenemos conocimientos, el normal del docente no los tiene, ni tenemos herramientas oportunas. Esto quizá en el futuro sí se pueda. Ahí sí haya herramientas que nos permitan llevar a cabo lo que es el proceso de tokenización, de embedding, de forma fácil y masiva. Pero de momento esto todavía no está. Entonces, ¿quiénes son los que entrenan? Los que entrenan son las empresas. OpenAI, Google son las que van a preparar sus propias herramientas a través de un proceso complicado. ¿Y cómo es ese proceso? El proceso simplemente consiste en suministrarle a las arquitecturas creadas con sus redes neuronales una ingente cantidad de documentos. Esos documentos proceden de distintas fuentes, del Command Crawl, WebText, bibliotecas digitales y la Wikipedia. Para que nos hagamos una simple idea de la cantidad de documentos de los que estamos hablando, voy a mencionar un solo dato, y es que Wikipedia, recuerdo, Wikipedia en español, solamente en español, alcanza casi los 3 millones de entradas, pues toda la Wikipedia apenas representa un 3% del total de la información que OpenAI introdujo en su versión 3.5 de ChatGPT. Así que imagínense ustedes de cuántos textos, cuántos documentos y cuántas páginas estamos hablando. Y obviamente con tanta documentación hay de todo. Hay cosas muy buenas, extraordinarias, hay cosas mediocres y no tan buenas. A partir de aquí tenemos una circunstancia, y es que contamos con una extraordinaria biblioteca, pero a la que se pueden acceder a fuentes menos importantes, menos valiosas, incluso de carácter mediocre. Esto es un problema, pero tenemos un segundo problema, que es el mecanismo de entrenamiento. El sistema de entrenamientos con premio hace que las inteligencias artificiales no busquen la verdad, sino lo que buscan es realmente lo plausible. Y a partir de aquí tenemos ya un problema que vamos a ver a continuación con un ejemplo real. En este caso se trata de un cuaderno, una hoja de un cuaderno de un diario de un teniente español de la guerra de Ifni. En esta primera hoja, el teniente va a contar algunos aspectos de cómo llegó a la ciudad de Jerez, dejó unas baúles, cogió una maleta, salió rumbo a Cádiz, embarca en un barco de ciudad de Palma y de ahí zarpa con destino a las Canarias. Bien, le digo a
ChatGPT que actúe como un paleógrafo experto y me haga una transcripción de este texto, que como ven ustedes es un texto del siglo XX que no tiene en sí mismo para un paleógrafo muchísima dificultad. Y me habla en este resultado de que ha llegado a Zaragoza, que se ha comido un bocadillo en la estación, que fue a dar una vuelta. Nada que ver con el texto que le he proporcionado, pero absolutamente nada. Digo que es un disparate, le digo que esto no puede ser y obviamente se disculpa, como siempre suele hacer ChatGPT, y me dice: aquí está el texto. Y en esta ocasión me empieza a hablar del monolito de Franco por el general Astray, que no sé quién será, y que habla de que su padre lo han liberado de la cárcel. Una verdadera atrocidad en esa transcripción. Prácticamente me ha convertido la guerra de Ibni en una segunda parte de Viaje a la Alcarria. A este fenómeno le llamamos, o se le conoce como alucinación. Y surge del deseo que tiene la inteligencia artificial de agradar al usuario, de no negarse, de dar una respuesta sí o sí a como de lugar, y a ello unido el hecho de ser el mejor vendecoches del mundo. No solamente ofrece una respuesta, sino que la ofrece tan bien que parece que es real, que es verosímil, que es plausible. Como podemos imaginar, estamos ante una situación verdaderamente peligrosa y que nos lleva a la idea de que tenemos que levantar una cerca para que la inteligencia no acceda a información inadecuada. Personalmente he desarrollado ante esto dos posibles estrategias. Por un lado, construir GPTs y por otro, limitar las fuentes. Empezando por la primera estrategia, desarrollar GPTs. Como hay gente que no sabe lo que es un GPT, voy a volver a explicarlo de una forma que espero que se entienda fácilmente. Un GPT sería, por poner un ejemplo así muy de calle, como si entrenásemos a una persona para convertirse en un extraordinario cocinero, a base de entrenamiento, de esfuerzo, de recibir información de distintos orígenes, de distintos documentos. Finalmente esa persona se convierte en un chef internacional con conocimientos en todos los aspectos de la cocina sin ningún problema. Pero yo, usuario, que soy un enamorado de la comida peruana, lo que quiero es que ese chef trabaje personalizadamente, especializándose en ese tipo de concreto de comida, y entonces le doy unas pequeñas instrucciones, unas pinceladas a lo que es la formación de ese cocinero internacional, para hacer de él un cocinero especializado en comida peruana. Y de la misma forma que hacemos esto, podemos darle una personalización a nuestra inteligencia de distintas formas. Esto es lo que es construir un GPT. De forma que vamos a ver ahora, les voy a presentar 4 GPTs que yo he construido para mi trabajo de investigación en historia y voy a ver cómo funcionan. Estos son los 4 GPTs que les quería mostrar. Uno de ellos, Fichador 2000, un nombre un poco así ridículo, pero que lo que pretende es hacer una ficha de un libro, de un documento, en un nivel de análisis bastante creo que interesante. El segundo es Betanzos de Cieza. Se trata de una comparación documental de dos tipos de crónicas de Indias y su influencia una sobre la otra. La tercera, Badajoz 85, es las ponencias presentadas al primer congreso de la Asociación Española de Americanistas, y en las que le voy a hacer una serie de preguntas para obtener información en todos esos trabajos científicos. Y la última es el Corrector 2000, que lo que viene a hacer es un análisis de un trabajo buscando errores, fallas, inconsistencias, etcétera, etcétera. Vamos a ver cada una de ellas. Y empezamos por Fichador 2000. En este caso, para ponerla a prueba, vamos a introducirle un documento que es un libro de 492 páginas. Se trata de la historiografía occidental de la doctora Regalado de Hurtado. Un libro francamente bueno, pero al mismo tiempo bastante denso y bastante voluminoso. Vamos a ver cómo se comporta nuestro Fichador 2000 con respecto a este documento. Bueno, ya estamos en la herramienta, en Fichador 2000, y lo que he hecho es, utilizando el clip de adjuntar, he subido el libro de historiografía occidental, y simplemente lo que voy a hacer es enviarlo sin más. No voy a hacer ninguna pregunta, puesto que la herramienta está ya diseñada para que cuando recibe cualquier documento, automáticamente hace el resumen, el análisis del mismo, sin esperar mayor instrucción, aunque luego también puedo hacerle preguntas en concreto. Voy a poner aquí en marcha este cronómetro arriba para que se vea la velocidad en la que se está trabajando. Pincho en el inicio del cronómetro y envío el documento, y como podemos ver,
aproximadamente en torno a los 5 segundos comienza ya en primer lugar una ficha bibliográfica del texto, a continuación un resumen breve de unas 6-7 líneas del total del libro, seguidamente las palabras clave y luego un resumen de unas 2 líneas por cada uno de los capítulos que forman el libro. Evidentemente con esto yo ya me hago una idea general y lo que sí puedo hacer es pues pedirle ampliación o aclaración sobre alguno de estos temas. En este caso, bueno, me parece interesante lo que sería el capítulo 7, por ejemplo, y entonces le pido que me haga una ampliación sobre ese capítulo. Y como podéis ver también en unos pocos segundos va a comenzar a presentar una información mucho más extensa, más detallada de ese capítulo 7. Podría de la misma forma pues pedirle que cualquiera de sus epígrafes sean ampliados, sean desarrollados, me ofrezca una información más extensa a fin de que pues, me quede claro qué es lo que se está hablando, qué es lo que se dice de cada uno de los aspectos que se tratan en este documento. Finalmente, pues igual que si estuviese conversando con una persona que se ha leído un libro, un documento y lo tiene muy bien interiorizado, puedo hacerle consultas o preguntas al respecto del contenido, y así en este caso pues le voy a preguntar concretamente si se dice algo acerca de la historiografía y las cuestiones digitales. Y como se puede ver, pues también hace una me menciona pues aquellas referencias que existen en el libro al respecto de la influencia en la historiografía de las cuestiones digitales que se han introducido en los últimos años del siglo XX. Hasta aquí, por lo tanto, dejamos el análisis, pero en cualquier caso, estas preguntas y las respuestas que he obtenido, si alguien tiene interés en leerlas con más desarrollo, con más detenimiento para comprobar el funcionamiento o simplemente quiere utilizar de forma directa esta herramienta, les voy a dejar en los comentarios debajo de este vídeo las respuestas que me ha dado la inteligencia artificial en este caso, y además el enlace directo a el vídeo a la herramienta, de forma que cualquier persona puede introducir el documento, el libro que quiera y comprobar directamente el resultado del análisis que ofrece el GPT. Vamos con la siguiente herramienta. Se trata del GPT que lleva bautizado Betanzos de Cieza. Es un análisis conjunto de 2 crónicas de Indias. Para los que estén menos familiarizados con este tipo de documentos, se trata de un género literario desarrollado por los propios conquistadores, por misioneros que les acompañaron, con personajes que estaban en aquel momento allí y que tratan de, contar lo que eran aquellos episodios de los que eran testigos, dando su visión peculiar y característica de los mismos. En este caso se trata de la Crónica del Perú, de Pedro Cieza. Es un libro que en su edición del Fondo de Cultura de la Universidad Católica alcanza las 2.795 páginas. Son 6 volúmenes. El segundo documento es la Suma y Narración de los Incas de Juan de Betanzos. Es bastante conocido que Juan de Betanzos se supone que utilizó la Crónica de Pedro Cieza para obtener información y para documentarse, incluyendo por lo tanto en su propia crónica muchos elementos que están en la crónica de Cieza. Se trata simplemente de saber qué cosa se ha tomado de la otra crónica, porque si las 2 crónicas lo mencionan, no se trata de 2 testimonios en el mismo sentido, sino se trata de un solo testimonio que se repite en otra crónica. En este sentido es por lo que tiene valor. Pero en cualquier caso, para lo que es nuestro GPT, va a tener que manejar una información amplia, que son prácticamente 3.000, casi 3.500 páginas en total en muy poco tiempo. Vamos a ver cómo lo hace. Bien, nos encontramos ahora en el GPT Betanzos de Cieza. Como hemos dicho, lo que vamos a hacer es justamente tratar de averiguar en esos 2.700 páginas de Cieza si existen informaciones que luego hayan sido utilizadas en las 500 páginas que tiene la crónica de Betanzos. Así que vamos a hacerle la pregunta. Le hago la pregunta y a continuación lo que voy a hacer es poner en marcha de nuevo el cronómetro y lanzarle la pregunta. En apenas 5 segundos ya me empieza a ofrecer aspectos en los que
Betanzos y Cieza parece que tienen, pues son informaciones muy semejantes, análogas, y que ameritan pensar que existe una vinculación entre ambas, y una posiblemente han sido tomadas por Betanzos por parte de Cieza. Y como la respuesta me ha parecido corta, y esto es frecuente en las inteligencias artificiales, que son a veces un poquito perezosas, le voy a decir que continúe, y va a darme, pues va a continuar efectivamente, iba por la 4, ahora sigue por la 5, como lo cual efectivamente nos da a entender que esa parada que había hecho, pues una parada que estaba pidiendo que nosotros le animásemos a continuar. Pero con todo, vamos a hacerle una pregunta un poco más complicada para que veamos realmente la potencia del sistema. Y es que le vamos a preguntar exactamente qué párrafos son prácticamente idénticos de una crónica a la otra. Y le digo además que los localice. Les recuerdo que prácticamente está manejando en este momento casi 3.500 páginas. Y efectivamente aquí me cita ya textualmente el párrafo de Cieza y debajo el párrafo de Betanzos, que son, por lo que veo así rápidamente, prácticamente idénticos. Se puede decir que han sido tomados al pie de letra, cambiando algunas cosas de uno y otro, como he hecho anteriormente con el caso del fichador 2000. También voy a situar debajo de este vídeo las respuestas de la inteligencia para que podáis leerlas con toda tranquilidad sin ningún problema. El tercero de los GPTs lo he bautizado como Badajoz 85. Es el lugar donde se editaron las primeras actas del Congreso Americanista, primer Congreso Americanista que tuvo lugar en el año 85. En este GPT lo que he incluido son todas las ponencias de ese congreso, y lo que vamos a hacer es preguntas acerca de temas que nos puedan interesar, si se trataron y en qué forma se trataron en dicho congreso. Bueno, y ahora estamos en la tercera de las herramientas, la que hemos llamado Badajoz 85. Como digo, son las ponencias de un congreso. Entonces lo que vamos a hacer es, pues de alguna forma, navegar por toda esa información, y le vamos a pedir los detalles sobre unos temas concretos. En este caso le estoy preguntando sobre las cuestiones religiosas que existen en todas las ponencias de este congreso. A continuación pongo en marcha el cronómetro y lanzo la pregunta. Y bueno, pues en aproximadamente 5 segundos ya empieza a desgranar cuáles son los artículos, las ponencias en las que aparecen referencias sobre temas religiosos. Me aparece la ponencia, me aparece la información que está dentro de esa ponencia. De momento lleva tres ponencias que ha encontrado. Bueno, pues ahí acaba la cuestión. Pues lógicamente se ha leído una serie de ponencias muy rápidamente. Me ha hecho un trabajo en el cual yo ahora puedo ir directamente a esas ponencias y efectivamente pues me ha ahorrado una cantidad de tiempo considerable. Por último tenemos el corrector 2000, y se trata de una herramienta para corregir textos académicos, no solamente textos de tipo historiográfico. Podría utilizarse para cualquier otro tipo de documento de carácter académico, de investigación, de cualquier materia. Lo que va a buscar es, por supuesto, pues errores de citas, bibliográficos, inconsistencias, en fin, nos va a hacer una revisión importante del mismo. Y por último estamos en el GPT Corrector 2000. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente someter a su arbitrio un trabajo que publiqué hace muchísimos años, que es el primer trabajo que publiqué sobre la guerra del Mixtón. A continuación procedo a subir el documento, que está en formato Word, y pongo en marcha el cronómetro y lanzo el texto. A continuación me habla de pues algunos errores. Dice que bueno, el estilo es formal académico, no encuentra ningún fallo en sentido, comentarios sobre la claridad, hace alguna puntuación, sugerencias de mejoras de la estructura y el flujo, evolución de la calidad de referencia de las citas, posibles soluciones, encuentra contradicciones en la descripción de los fenómenos mesiánicos, y hace una serie de preguntas que plantea al usuario. En este caso no he encontrado muchísimos errores, pero bueno, en cualquier caso sí al menos me ha planteado una serie de mejoras que podrían dar un poquito más de calidad al trabajo.
Tras haber visto muy brevemente estas 4 herramientas, lo que voy a hacer a continuación es mostrar otro modelo de trabajo en el cual lo que voy a hacer es limitar el acceso de la inteligencia artificial a unas fuentes determinadas. Se trata de una inteligencia llamada Umata, en la cual yo puedo almacenar y suministrarle toda la información con respecto a determinados documentos, con lo cual las preguntas que yo le vaya a hacer se van a hacer siempre en función de esos documentos sin que acceda a otras fuentes externas de saber. Yo lo que he hecho es, sobre mi tema de investigación, le he suministrado pues una cantidad importante de documentos para a continuación poder hacer preguntas sobre cada uno de ellos o sobre todos en conjunto. Bueno, ya estamos en Umata, la herramienta que vamos a ver cómo funciona. Y en este caso yo tengo aquí creado una estructura en forma de carpetas, organizados los documentos en función a mis propios intereses. De forma que yo voy entrando en la carpeta que me interesa, que a su vez está también compuesta por otras subcarpetas, y yo aquí puedo hacer preguntas concretas a cada documento o preguntas generales, que es lo que voy a hacer en este caso. Una pregunta a todos los documentos que se encuentran en esta carpeta. Y la pregunta va a ser un verdadero paso más allá. No sé si a alguien le va a dar un poco de miedo lo que voy a hacer, pero voy a pedirle directamente que me elabore un artículo sobre un tema del que yo nunca he trabajado, utilizando estas fuentes que tiene con las que yo he alimentado a esta inteligencia. Bien, ya le da la instrucción, lanzo el cronómetro y lanzo la pregunta. Vamos a ver cuánto tarda en empezar a producir el artículo. Y efectivamente aquí empieza a los 10 segundos. Introducción, metodología, resultados de discusión, transformaciones socioeducativas, espiritualidad y liderazgo, desafío y oportunidades y conclusiones. Me aparecen una serie de referencias y finalmente aparecen las citas, de forma que yo, por ejemplo, esta última, una afirmación X, pues yo pincho sobre la cita y me lanza en el lado derecho de la pantalla al documento del cual ha sacado esa cita. Como el artículo, para mi modo de ver, se ha quedado corto porque lo quería un poco más desarrollado, lo que voy a hacer es pedirle que me amplíe uno de los epígrafes, concretamente este que tengo aquí en vista, y le pido que me lo amplíe un poco más, y efectivamente en unos pocos segundos pues me va a desarrollar un poco más este capítulo que le acabo de... Bueno, pues esta sería un poco la demostración. Ya ahora sí pasamos al siguiente aspecto. Una vez terminado este rapidísimo repaso a algunas de las herramientas con las que estoy trabajando todavía, puesto que aún me queda bastante camino por desarrollar, voy a mostrar y aún a mayor velocidad aquellas herramientas que utilizo en mi labor docente. Y en este caso tan solamente las mencionaré porque no tengo tiempo para ir más allá. Para empezar, una de ellas son las imágenes. Todas las imágenes de esta presentación, todas las imágenes que utilizo en este canal han sido generadas por mí a través de inteligencia artificial. Me corrige textos. Tengo un problema a la hora de escribir bastante severo. A veces tengo que dejar la escritura en un momento determinado, vuelvo, empiezo en otro sitio. En definitiva, tengo muchas papeletas para cometer errores sintácticos bastante serios. Normalmente, cuando termino un trabajo, lo dejo reposar durante un par de días para luego leerlo con calma y ahí sí descubrir todos los fallos que he cometido. Con la inteligencia artificial, sin embargo, este proceso se me hace mucho más corto, puesto que puedo pedirle que me haga una corrección sintáctica, de los documentos, e incluso que me sugiera mejoras estilísticas. Me lee libros. Antes de proceder a utilizar o a trabajar con un libro determinado, un documento, le puedo pedir a la inteligencia, con alguna de las herramientas que hemos visto antes, incluso que me haga un análisis, me diga de qué va ese libro, y de esa forma yo ya decidir si le dedico mi tiempo a leerlo o no. Me busca datos en textos largos. A veces he leído algo, pero no me queda claro exactamente, no lo he anotado. Entonces sí le puedo pedir a la inteligencia que en una serie de libros, que los que tengo la idea de que puede haber sido el origen de ese concepto, que me lo busque, que me lo identifique y que me lo saque otra vez para que yo pueda utilizarlo.
Me hace esquemas. Yo para temas de investigación no suelo utilizar esquemas, pero sí es cierto que muchas veces mis alumnos me los solicitan para facilitarles su trabajo de estudio. Entonces, en gran medida, muchos de estos esquemas los puede hacer a gran velocidad también la inteligencia artificial. Me hace resúmenes de artículos. Cuando estoy leyendo en revistas digitales online, pues en ocasiones le puedo pedir de antemano a la inteligencia que me haga un resumen, un esquema del trabajo que voy a leer, e incluso preguntarle si en ese trabajo se habla de determinada cuestión, determinado aspecto que es de mi interés para seguir leyendo o dejarlo. Se ve los vídeos y me los cuenta. También le puedo hacer lo mismo con vídeos de YouTube. Le puedo decir que es vídeos muy largos, me haga una transcripción, me haga un resumen, un esquema, o me diga exactamente si se habla de una determinada cuestión para tenerlo presente o no. Me redacta las programaciones de aula. Esto es una ventaja y una utilidad que es francamente muy apreciada por muchos compañeros. Me hace un PowerPoint de la nada. A mí personalmente me gusta y dedico tiempo a preparar bien mis PowerPoints. No obstante, siempre se puede dar que en un momento determinado, en una clase, nos pidan una aclaración sobre un aspecto que no llevábamos preparado, nos pidan una ampliación sobre algo que surja simplemente, y en este caso, con una simple frase podemos hacer un PowerPoint de la nada para sacarnos del apuro en ese momento. Me hace enciclopedias de mi materia. Esto lo he explicado ya en un vídeo anterior. La inteligencia artificial, uno de los riesgos que tienen nuestros alumnos es que la información, al no proceder siempre de fuentes fiables, puede ser deficiente. Por lo tanto, sería de utilidad tener una enciclopedia, digamos, una fuente en la que nosotros delimitemos cuáles son los documentos que van a proporcionar esa información y así, digamos, garantizar un margen de seguridad en las consultas de nuestros alumnos. Me hace exámenes. Igualmente puedo introducirle mis apuntes, mis libros de texto y pedirle que me genere bancos de preguntas directamente ya en forma de impresión o en formatos de hojas de cálculo para a su vez subirlos a plataformas como Moodle, como Aules, que es lo mismo, y genere exámenes de forma automática para los alumnos. Sobre esto también he hecho un vídeo que se puede ver en este canal. Y me los corrige. Evidentemente no me estoy refiriendo a que me corrija los exámenes tipo test. Eso no hace falta inteligencia artificial para corregirlos. En este caso me estoy hablando de corrección de textos de desarrollo, de redacción. Y en esto sí me voy a detener un poquito más. Lo que he hecho ha sido generar pues un grupo de robots en GPT y en POE, que lo que hacen es corregir a los alumnos exámenes que ellos quieran hacer. Se trata de exámenes de historia de la selectividad. El alumno acude al robot, le dice que quiere hacer responder una pregunta de un examen, le contesta esa pregunta y el robot automáticamente lo evalúa en cuestión de segundos y sobre todo le ofrece una retroalimentación extraordinaria a la pregunta, a la contestación que ha dado el alumno. Para hacernos una idea, aquí tenemos lo que sería, en un caso real, una respuesta de un alumno y la retroalimentación que recibe por parte de la inteligencia artificial. Evidentemente, esto es una herramienta de extraordinaria utilidad para los alumnos si ellos quieren sacar el rendimiento oportuno. Y hasta aquí llegó la ponencia de mi participación en el simposio de Málaga. Aprovecharé el momento para pediros que si estáis interesados en conocer más vídeos sobre este tema, pues obviamente os suscribáis al canal, le deis a la campanita para estar avisados de la creación de nuevos vídeos y simplemente también ofreceros la opción de que si queréis me pidáis a través de los comentarios temas que os interesen, que yo procuraré en la medida de mis posibilidades pues hacer vídeos en respuesta a estas peticiones vuestras. Muchas gracias y hasta pronto.